La mirada azul. Autora Elena González Correcher. Publicado por Editorial Círculo Rojo. Hondarribia, Guipúzcoa, 13 de noviembre de 1949. Eladio, practicante y comadrón afincado en aquella pequeña localidad, asistía a su nuera María del Carmen, Maritzu, en el parto de su primogénito, igual que había hecho tantas y tantas veces con otras mujeres. Pero aquel día algo no iba bien, y Eladio lo sabía. Estaba francamente preocupado, viendo que ese parto no era un parto como otros, y con la presión adicional de que se trataba de su nuera. No lo dudó y rápidamente decidió ir al hospital de San Sebastián, donde a Maritzu la atendería un ginecólogo. Y en efecto, el niño nació tras tener que recurrir a la utilización del forceps. La madre, entre el aturdimiento, el dolor y el miedo de una primípara, oyó perfectamente cómo el médico decía: «Dejad al niño y ocupaos de la madre». Por el niño poco se podía hacer ya. Eso creyeron. Pero Eladio se acercó a la pila en la que habían abandonado el que creían cuerpo sin vida de su pequeño nieto y lo cogió. Le dio los azotes que se dan a los neonatos para darles la bienvenida a la vida. Colocó los pequeños huesos de su cabeza. Le dio calor y ante la sorpresa de todos, el niño empezó a llorar. Estaba vivo. Había nacido Javier María Busto Sagrado. Así, de este modo tan novelesco, tan especial. Especial él desde sus primeros segundos de vida. Damos un salto de más de 60 años desde que este momento tuvo lugar. La siguiente escena la vivió personalmente quien redacta estas líneas. Fue exactamente el 23 de junio de 2010, el primer día de un seminario coral organizado por el coro Vox Aurea, y al que tuve el privilegio de asistir. En mis habituales notas a seminarios o conciertos describí así el momento. El primer día me sorprendió saber que de los 5 autores de piezas de estreno que componían el programa del seminario, 4 iban a estar con nosotros. El primer día me sorprendió saber que de los 5 autores de piezas de estreno que componían el programa del seminario, 4 iban a estar con nosotros, acompañando al director Javier Corcuera, Roberto Balistreri, Javier Busto, Josué Verdín y Xavier Sarasola. Faltaba Dante Andreo, que estaba en Argentina en ese momento. Pensé que era un lujo musical, pero fue algo más tarde cuando supe que también había sido un lujo humano y personal. Empezó o pretendió empezar el ensayo con Horra Orgoiko de Remacha, una muy alegre canción vasca. Y digo pretendió porque del fondo de la sala surgió Javier Busto diciendo: «No sé quién ha hecho esta partitura, pero está mal. Aquí pone laralá y es dun dun dun». Eso ante la mirada entre sorprendida y divertida de Javier Corcuera, director del coro, organizador y responsable, por tanto, del seminario. Y así sería, sí, que Busto de partituras entiende un rato. Hicimos la modificación sugerida y empezamos a cantar. Esa fue para mí la primera imagen de Javier Busto, al que desde hacía ya años admiraba y con el que tantas ganas tenía de trabajar. Más tarde volvió a salir al escenario, pero esta vez a ensayarnos su pieza, Poema a un olmo seco, sobre texto de Machado, el famoso poema que todos hemos aprendido en el colegio. Quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. ¿Cuántas veces habré escuchado esos versos? Desde el primer segundo, Busto se apoderó de todos nosotros con su sentido del humor, con su cercanía, con su ser vasco hasta los huesos, con fundamento, hombre, les decía a los bajos, su sencillez. Contar más que cantar, dijo hasta la saciedad, y nos enseñó a hacerlo.
Desde que empecé a contar el poema, mientras lo cantaba, empezó a cambiar mi visión de él. Y me sorprendió y me encantó. Me fascinó. Creo que es una palabra más correcta. Así fue como conocí a Javier Busto. A partir de ese momento empecé a seguirle a través de su enorme actividad en una red social en la que yo acababa de aterrizar. Fuimos creando una relación amable y por mi parte llena de admiración y respeto, y también de sorpresa. Que alguien como yo, relativamente nueva en el mundo de la música coral, desconocedora de tantas y tantas cosas, tuviese hilo directo con alguien como él, figura universal y consagrada de la música, gran maestro y, al tiempo, hombre entrañable y cercano, es algo que aún hoy me sorprende. En los meses siguientes fui convirtiéndome poco a poco en seguidora de sus comentarios, de sus obras, de sus cursos, lo mismo que él en consejero de mis cuitas corales, en lector de todo cuanto yo escribía. Siempre me alentó a que escribiera, siempre animándome en la idea de que escribiera un libro, algo que yo veía lejano, un sueño imposible. Yo no sé inventar historias, le dije, solo sé contar lo que veo, lo que vivo. Lo que tú vives, lo que ves, puede perfectamente ser esa historia para otros. Ahí quedó su frase, y debo reconocer que le di 1000 vueltas, porque de algún modo presentía que era algo importante, hasta que un día, que recuerdo como si fuera hoy mismo, me asaltó de pronto una idea, que en principio yo misma taché de absurda, pero que, a medida que el día iba avanzando, fue tomando forma en mi cabeza. Fue pareciéndome cada vez más posible, más real. Era el 16 de diciembre de ese mismo 2010. Le llamé y le solté a bocajarro. Javi, ¿tú has pensado alguna vez escribir tus memorias? Pues no, fue su rotunda respuesta. No tengo tiempo. Además, ¿a quién podría interesar mi vida? Tengo mucha música que escribir y quiero dedicarme a ello. Le conté entonces que mi idea no era que él mismo escribiera, sino ser yo quien lo hiciera. Empezó en ese momento a contarme cosas, rápidamente, cómo empezó, su grupo de rock, Valladolid. 10 minutos contándome cosas sin que yo me atreviera a interrumpirle. De cuando en cuando intercalaba él algunas palabras con su hija Ana, que estaba allí arreglándole algo que fallaba de su ordenador. Yo tenía cita en el médico ese día. Estaba en la puerta de la clínica. Hacía frío, pero no le dije nada. Solo le escuchaba fascinada, cada vez más segura de que eso era lo que quería hacer. Pasados esos mágicos 10 minutos, le dije: ¿ves? Esto es justamente lo que quiero que hagas. Tú me cuentas, yo ordeno, estructuro y redacto. Y con un piénsalo, terminamos esa conversación. Los días que siguieron, ya en fechas navideñas, fueron para mí de una intensidad musical inusitada. Mi coro realizó 3 conciertos en 2 días, los últimos dirigidos por quien hasta entonces había sido nuestro director, Javier Corcuera, y que se despedía del coro entonces. En cuanto tuve ocasión, envié a Javi un largo correo detallándole todos los pormenores vividos aquellos días, los conciertos, la tradicional cena de Navidad del coro, la tristeza ante la despedida de Javier. Largo correo, como digo. Todo lo contrario de su escueta respuesta. ¿Quieres escribir mi biografía? Le gustó mi relato y era su manera de aceptar lo que le había propuesto. No salté, aunque tuve ganas, pero lo cierto es que fue un momento para mí de una gran ilusión y una total gratitud. Tuvieron que pasar todavía un par de meses o 3 hasta que le terminamos de dar forma a lo que queríamos hacer y cómo queríamos hacerlo, puesto que la logística jugaba en nuestra contra. No hay obstáculos, eso es evidente, cuando se tiene voluntad y se tiene ilusión, y de eso ambos íbamos sobrados. Así que empezamos lo que llamábamos nuestro proyecto.
Javi Busto no es un hombre convencional, ni lo es su música, por lo que un libro que hable sobre ambas tampoco puede serlo. No hay un planteamiento lineal y estático en este libro. No hay una estructura fija.